Estimadas amigas y amigos televidentes, bienvenidos al Ciudadano TV. En este espacio de rendición de cuentas ciudadano nos encontramos con Diego Vintimilla, representante histórico de la Confederación de Estudiantes Universitarios y Politécnicos del Ecuador, expresidente de la FEUE Cuenca y actual asambleísta electo por la provincia de La Suay. Estimado Diego, bienvenido al Ciudadano TV. Muchas gracias. Diego, debemos conversar sobre varios temas de coyuntura educativa con relación al proyecto, a la Ley de Educación Superior que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Cómo se visualizaba la universidad ecuatoriana, las escuelas politécnicas en el pasado y cómo deben verse de aquí a futuro? Bien, en primer lugar creo que hay que contextualizarnos en un Ecuador antes de la Constitución, en el cual veníamos de un régimen totalmente neoliberal, de un capitalismo dependiente, que logra ser frenado con la Constitución del 2008 y que nos permite y nos da un marco conceptual, un marco jurídico desde el cual avanzar. Y en ese sentido, la Ley de Educación Superior, que se aprueba en el 10 de octubre del 2010, nos dice, vamos a andar por varios andariveles en busca de ¿qué? De la calidad, pero acompañada de la democratización de la educación superior. En ese sentido, ¿cómo veíamos antes a la universidad? Una universidad en resistencia, una universidad en supervivencia, y ahora tenemos un panorama totalmente distinto, una universidad que abre la posibilidad de construir una tercera reforma universitaria enmarcada en principios como la democracia, el libre ingreso, pero entendido el libre ingreso en base a las oportunidades, a las capacidades de cada uno de los estudiantes. Hablamos de cogobierno, pero un cogobierno responsable, hablamos de autonomía, pero también ceñida o regida también con la responsabilidad de la planificación nacional. Entonces, una universidad de nuevo tipo que nos permite fundamentalmente introducirla en el paradigma del cambio del buen vivir, en el paradigma de la transformación profunda de la sociedad ecuatoriana. Estimado Diego, uno de los principales temas que ha polemizado la prensa privada ha sido con respecto a la Ley de Educación Superior, principalmente en el tema de la jubilación de docentes a los 70 años y la adquisición progresiva del título de cuarto nivel, entendiéndose primero por maestría y luego en PhD. Estos cambios que considera la nueva ley orgánica son fundamentales para el país, ¿son considerados así por la visión estudiantil? Absolutamente. La transformación universitaria pasa fundamentalmente por el tema de contar con buenos docentes. La función de la universidad es formar nuevos profesionales, pero para eso debemos contar con profesionales capacitados. Y no nos quedamos solamente en maestría, en PhD, estamos hablando de un nuevo marco conceptual de construcción del conocimiento. Y es por eso que la Universidad Ecuatoriana plantea, por ejemplo, el proyecto de Prometeos, el proyecto de becas al exterior, para que la Universidad Ecuatoriana cuente con todos los recursos, tanto políticos, financieros, administrativos, para ser una universidad que pueda competir también con las universidades de otros países en el marco de la cooperación internacional. Sobre el proyecto Prometeo conversaremos un poco más adelante, pero ¿puede usted afirmarnos o decirnos cuál es su opinión con respecto a esta marcha que se realizó el mes pasado, el mes de marzo, en el cual varios dirigentes de una prestigiosa universidad de Quito dijeron no a la Ley de Educación Superior y pidieron reformas en este sentido? Bueno, en primer lugar, esa marcha creo que hay que desmenuzarla en varios ítems, ¿no? En primer lugar, en esa marcha confluyen varios sectores. Un sector que aparentemente defendía el carácter progresivo y continuo de las transformaciones y que ahora se ha unido con uno de los grupos más dañinos para la educación superior, los grupos de atrasapueblos, como nos los conocemos ahora, y que son grupos que, aupados o tratando de embanderar banderas de la izquierda, de la revolución, lo único que hicieron es generar guetos, feudos en la universidad y que este momento logran expresarse a partir de presionar a autoridades. Lamentablemente el rector, los directivos de los gremios universitarios han cedido a presiones de grupos del pasado que lo único que quieren es ir en contra de derechos, porque el tema de ampliar o de hablar de extender los años de la jubilación no es un beneficio, es ir contra un derecho. La jubilación, el derecho a descansar ya una vez después de haber dado toda nuestra vida en función de la universidad, es un derecho a descansar. Por otra parte, lo que estamos viendo aquí es que hay intenciones ocultas de utilizar cualquier plataforma, por pequeña que sea, por específica que sea, para atacar al gobierno nacional. ¿Existe tal vez la necesidad o el deseo e interés de quedarse entronizados en la Universidad Ecuatoriana, en la universidad pública, en las escuelas politécnicas, evitando que una nueva generación de académicos entren con ideas frescas a dirigir el nuevo país? El cambio sin duda produce resistencias. Es muy difícil que la gente se acoja de buenas a primeras, como podríamos decir, a un proceso de cambio. Y eso es normal.
pero que después, detrás de eso, hayan intenciones de mantener el status quo, de mantener la universidad como se ha venido desarrollando, es inadmisible. Es inaudito creer que autoridades que están supuestamente respaldando un proceso de transformación, este momento busquen argumentos para deslegitimar proyectos, que además no son proyectos que fueron dispuestos únicamente desde un lado de la discusión. El gobierno de la Revolución Ciudadana, entendiendo el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y los movimientos estudiantiles, los movimientos docentes, logramos en el 2010 proponer varios puntos en lo que es la Ley de Educación Superior, y yo podría referir que es uno de los primeros ejercicios de colegislación ciudadana. Y en ese sentido, en el 2010, cuando se aprobó, dijimos, de aquí en adelante comienzan a correr los plazos. Se dieron 7 años para que los profesores puedan ser PhDs, para tener el mayor reconocimiento universitario, académico, pero esto sin ir en desmedro de salarios, de estabilidad laboral. Simplemente hay que hacer una comparación. El mejor deportista es el que más se esfuerza. Entonces no podemos creer que un docente, simplemente por tener muchos años en la universidad, ya deba tener la mayor categoría. Vuelvo a decirlo, sin afectarle su situación económica o salarial. Como ex representante de la Confederación de Estudiantes Universitarios y Politécnicos del Ecuador y como presidente de la FEUE de Azuay, ¿ustedes tienen varios indicios o pruebas fácticas de que la Universidad Ecuatoriana no planificó en su momento, no facilitó los espacios para que los docentes puedan prepararse, adquirir sus títulos de cuarto nivel, sus títulos de PhD? ¿Existen estos indicios de que existió total anarquía en la Universidad Ecuatoriana? Eso es evidente, es un vox populi. Podemos ver cómo en la universidad se hizo algo que se hacía usualmente en el Ecuador y que son las viejas prácticas que nos han mantenido retrasados del desarrollo. Es decir, la ley se aprobó en el 2010. Recién en el 2013 venirse a preocupar de los plazos que se establecen es una irresponsabilidad. ¿Por qué no se dijo ese momento? ¿Por qué no se tomaron las acciones pertinentes en ese momento para que la planificación diga, bueno, de aquí al 2017, ¿cuántos profesores vamos a estar? Incluso en el supuesto no consentido de no poder cumplir con los objetivos establecidos en la ley, ¿por qué no se vio en el 2010 y se ve recién en el 2013? Eso refleja una falta de planificación, pero más allá y más al fondo, hay una falta de voluntad política de la universidad de cambiar. Hay una defensa a ultranza de beneficios personales y grupales, de un corporativismo enquistado en la universidad y lamentablemente mucho más visible en la universidad pública, en la cual se está defendiendo intereses de grupos. No nos podemos olvidar que ser docente no es solamente ejercer el control dentro del aula, es también votos que aseguran rector, que aseguran decanos, y esos decanos administran también, y se ha hecho un ejercicio muy irresponsable de la autonomía, entendiendo que la autonomía es casi una autarquía, una anarquía incluso del manejo, y hemos visto que lamentablemente ni siquiera bajo el esquema impuesto por la propia universidad se ha logrado cumplir con los estándares mínimos de calidad. Eso es lo que estamos buscando eliminar y desaparecer del Ecuador. Estimado Diego, ¿cómo miran los jóvenes el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional por políticas públicas de educación de excelencia, como la creación de becas para que los estudiantes puedan prepararse en el extranjero y se den las facilidades para el crédito educativo internacional? Como conversábamos, la Universidad Ecuatoriana no es un proyecto específico de la Revolución Ciudadana. La política pública tenemos que entenderla como un marco macro de transformación profunda del Ecuador, donde el Estado asume competencias, asume capacidades, toma el rigor y las riendas de la planificación nacional y dice qué se debe hacer para garantizarle a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas las mejores garantías del ejercicio de sus derechos en plenitud y también en democracia. En ese sentido, la transformación que viene sufriendo la educación ecuatoriana no es solamente un aspecto de educación superior, no son solamente las políticas favorables y muy acertadas de los prometeos, de las becas del extranjero, es toda la inversión pública que se está haciendo por darle una secuencialidad lógica, coherente, desde los centros de formación inicial de niños y niñas hasta la educación superior. En lo que respecta ya a la educación superior como tal, es importantísimo reconocer que es un esfuerzo que jamás en la historia del Ecuador se ha dado. Mientras los gobiernos anteriores entregaron 7 becas apenas, este gobierno ya va entregando 8.000 que van a retornar al Ecuador, no obligados a determinado trabajo o a tal o cual función dentro de alguna institución, sino bien el profesional a aportar en plena libertad su conocimiento y a construir un nuevo marco, una nueva red de conocimiento que permita construir 3 pilares de lo que creemos fundamental para fortalecer una revolución: la soberanía,
la democracia, pero también el conocimiento como base emancipatoria para el país. Otro de los temas que ha generado polémica y que ha intentado posicionarse por parte de políticos de oposición y empresas de comunicación es el proyecto Prometeo. Ellos han dicho que sería una nueva forma de colonización al Ecuador, pero el presidente de la República ha ratificado que se trata de una colaboración a escala internacional para fortalecer la educación ecuatoriana. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, una universidad que está yendo a ser colonizada, yo no creo que exista en el Ecuador. En el Ecuador existe una universidad ya colonizada, una matriz totalmente androcéntrica, europeizante, occidental. Lo que estamos haciendo es salir de esa matriz. Cuando hablamos del proyecto Prometeo, estamos hablando de una cooperación internacional en red de conocimiento. Yo pregunto, ¿quién puede criticarle a la Universidad Nacional Autónoma de México por tener dentro de su planta docente a profesionales de Argentina, de Bolivia, de Ecuador? Bolívar Echeverría, el mejor filósofo ecuatoriano de los últimos tiempos, fue docente en la UNAM. ¿Y quién ha dicho que está colonizando? Más bien es una minga por la emancipación latinoamericana. Y el proyecto Prometeo no solamente es la posibilidad de que vengan extranjeros, estamos también hablando del talento humano, de que las mejores mentes, sea de donde vengan, puedan estar en el Ecuador fortaleciendo nuestro sistema, pero también hay muchos ecuatorianos que han sido exiliados educativos, ya que la universidad no les daba las condiciones para ejercer la docencia en paz, ahora sí puedan retornar y ser profesionales remunerados en base a sus capacidades. Para finalizar, uno de los temas importantes de los ejes del gobierno de la Revolución Ciudadana en el periodo 2013-2017 será la revolución en ciencia y tecnología. Usted, como asambleísta electo, ¿cuál será su papel dentro de la Asamblea Nacional para representar con eficacia a los estudiantes universitarios? Mire, lo que hemos dicho, para nosotros ser un joven, el asambleísta más joven en este proceso legislativo, no es simplemente legislar en función de un grupo etario, es constituir a la política una nueva forma de hacer política. Hemos dicho, vamos a pintarle de joven a la política. Una ley que es muy importante para todo este proyecto de ciencia y tecnología es específicamente la ley de ciencia y tecnología que pueda construir el marco conceptual de la economía del conocimiento, de que el Ecuador pase de ser este país primario exportador a ser un país exportador y productor de conocimiento. La Asamblea Nacional en este momento tiene que redactar los borradores y los proyectos de ley de eso, pero lo que estamos pensando y cuál tiene que ser la función del legislador en este momento, al menos de los legisladores de la Revolución Ciudadana, es darle a todo proyecto de ley que se vaya a discutir un enfoque de participación. No podemos quedarnos simplemente en la representación y en decir estamos haciendo bien las cosas. Tenemos que lograr que la gente se empodere del proyecto y lo nutra, porque justamente en la base de la construcción del poder popular lograremos tener leyes que puedan profundizar y radicalizar la revolución ciudadana. Estimado Diego, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV. Fue Diego Ventimilla, asambleísta electo por la provincia de La Suay y ex representante de la FEUE en la ciudad de Cuenca, en entrevista para El Ciudadano TV.